¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ahí van a estar los ángeles también. Y nosotros vamos a formar parte de este juicio como el gran jurado eterno de Dios. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, él habló acerca de estos ángeles precisamente que están ahorita esperando este juicio. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Los ángeles fueron creados con la oportunidad, igual que Adán y Eva, igual que tú, igual que yo, de adorar, reconocer, servir, hincarse, amar, conocer a Dios voluntariamente. Dios pudo haber creado un ejército de robots con alas que jamás hubieran se revelado, que jamás hubieran pecado, igual que al ser humano. Pudo haber creado una raza de puros robots, donde jamás hubiera existido la alternativa, la opción de escoger, no quiero servirte. Pero Dios nos crea con una capacidad pensante, con una volición, con decisiones sentimentales y emocionales, en las que Dios nos hace responsables, lo que no hizo con los animales. Los animales son guiados por instintos. Los animales usan el sexo cuando es la temporada, cuando es el tiempo. Instintivamente Dios les puso un programa para que tuvieran relaciones. El ser humano no fue creado con instintos. Somos los únicos seres que podemos escoger cuándo traer hijos. Podemos escoger cuándo tener relaciones. Podemos escoger usar el sexo fuera del matrimonio, como hablé este domingo, o dentro del matrimonio. Somos responsables de las decisiones, de los deseos. Nos dio el deseo de comer, nos dio el deseo de dormir, el de tener impulsos sexuales, para que nosotros supiésemos controlarlos. Estos deseos nunca deben controlarnos a nosotros, porque ese no es el propósito original de Dios. Dios quiere que nosotros controlemos nuestros deseos, nuestros impulsos, seamos dueños de nosotros mismos. No seamos esclavos del pecado. Que nosotros gobernemos el pecado, que el pecado no nos gobierne ni nos domine. Porque todo aquel que es gobernado por el pecado, esclavo se convierte en el pecado. Dice Romanos 6:16. Entonces, estos ángeles, dice la Biblia, los arrojó al Tartarus, que aquí se tradujo infierno, y los entregó, observen, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay una prisión en el espacio, o tal vez aquí en el fondo de la tierra. No dice dónde está el Tartarus. Se tradujo infierno equivocadamente. No es infierno, infierno es Gena en el griego. Y en el infierno no están los ángeles. Esta palabra es Tartarus. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y es la prisión donde se encuentran millones o miles de ángeles, que son los que quisieron pervertir la genética de Dios en Génesis capítulo 6. Y alteraron la genética, produjeron gigantes de 3,50 metros y trataron de abortar la misión de Dios para que el Mesías no naciera entre nosotros. En el libro de Judas, después de segunda de Pedro, siguen las cartas de Juan y luego Judas. Antes de Apocalipsis, este libro de Judas. Dice el versículo 6 y el versículo 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, Dios había colocado a cierto grupo de ángeles, limitándolos en el espacio y en el tiempo, y les dijo, esta es la demarcación, no pueden salirse de ahí. Este es el espacio que yo les he asignado a ustedes. Aquí es donde van a morar, aquí es donde van a ejercer el servicio a lo cual yo los comisioné. Pero estos ángeles se salieron de la demarcación, de los límites que Dios les puso. Es lo que significa, abandonaron su morada. La palabra morada significa habitación. Es la palabra griega oiketerión, que significa lugar para vivir. Abandonaron su lugar donde Dios los puso para vivir, y estos ángeles los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. De este gran día que en esta noche estamos estudiando. Y vean ustedes que estos ángeles, dice la Biblia, como Sodoma y Gomorra,
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles de Génesis 6, si alguien tiene dudas de Génesis 6, que los hijos de Dios son los ángeles que abandonaron su morada y que tuvieron perversión sexuales con los seres humanos, aquí lo acaba de explicar Judas, que igual que los sodomitas, estos ángeles, igual que los sodomitas, Dios prohibió el sexo hombre con hombre, mujer como mujer. Y Dios les prohibió a estos ángeles también que no podían meterse con los seres humanos, porque estaba prohibido por Dios, no era natural. Seres humanos con seres humanos, ángeles no podían ellos tener ninguna relación. Y dice la Biblia que igual que los sodomitas, se fueron tras carne extraña y cometiendo el pecado de los mismos sodomitas. ¿Qué hicieron? Dice Génesis 6, y vieron, los hijos de Dios se asomaron, qué guapas están las muchachas allá abajo, ¿verdad? Vamos allá abajo y trataron de abortar el plan de Dios, pervirtieron la genética de alguna forma, se introdujeron y fertilizaron monstruos, alteraron los genes de los varones y se produjeron monstruos de 350 de estatura, los gigantes con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que son los que impidieron o trataron de impedir la conquista de la tierra de Canaán, y a los cuales el rey David los derrotó a todos. El rey David fue el que acabó con todos los gigantes. Y todos los gigantes eran diabólicos, satánicos totalmente, porque eran mezcla, ángeles, seres humanos. Ahora, dice la Biblia aquí en Apocalipsis 20, versículo 11, vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, al cual ya identificamos. Los sujetos del juicio, los no creyentes y los ángeles caídos. Y dice la Biblia que de este trono blanco, de este juicio, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cuándo será este juicio? La segunda pregunta que tenemos que contestar: cuando los cielos y la tierra actual ya no existan. O sea, vamos otra vez a seguir el orden de los eventos. El próximo paso, el anticristo, la tercera guerra mundial, viene Jesucristo con todos nosotros. La tercera parte de los seres humanos están vivos cuando Cristo venga, van a entrar a vivir con nosotros en la tierra del milenio, el reino milenial de 1000 años de Cristo con nosotros. No va a ser cuando sean cambiados cielos nuevos y tierra nueva. Ya vimos que durante el milenio va a haber muerte, aunque los animales no van a tener ferocidad, ni las rosas espinas, ni va a haber veneno en muchos animales. Sin embargo, la ecología total de la tierra y del cielo será en muchas partes la misma. Habrá muerte, habrá envejecimiento, van a llegar a 1000 años los seres humanos. Al acabar los 1000 años, fue la última conferencia, Satanás es desatado, produce la última rebelión, y entonces es acabada este último acto subversivo de Satanás y de los seres humanos. Y ahí es, al acabar los 1000 años, cuando el juicio del gran trono blanco tiene lugar. O sea que todos los muertos desde Adán hasta nosotros vamos a resucitar, será la segunda muerte, y resucitarán para presentarse en el juicio del gran trono blanco. Todavía vamos a estar 1000 años nosotros, y los muertos que no creyeron en Cristo no han resucitado todavía, resucitarán hasta el final de los 1000 años para presentarse delante de Dios. Veamos algunos pasajes en Isaías, por ejemplo, 65, en el Antiguo Testamento. Isaías 65, versículo 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuándo será esto? Después del milenio y durante el tiempo del juicio del gran trono blanco. Y de lo primero no habrá memoria, o sea, cuando venga la renovación de la tierra, y cuando los cielos, Marte, Júpiter, el Sol, la Luna, todo el universo sea transformado, vamos a entrar a vivir en la eternidad, en otras galaxias que Dios va a crear, en otros cielos, en otra tierra diferente a la que nosotros conocemos, que va a ser un jardín del Edén, toda la tierra. Y cuando estemos viviendo después del milenio, no nos vamos a acordar nunca
Nunca, ni siquiera de la vida, los sufrimientos, las lágrimas, las tristezas, las decepciones y desilusiones que vivimos en esta corta vida que llamamos la vida humana, que dura 70, 80 años, 90 años a lo mucho en los seres humanos. Por eso la Biblia dice, o en verdad les digo, Romanos 8, que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos sufriendo, padeciendo, no puedes mirarlo con los ojos de los seres humanos, míralo desde la perspectiva de la eternidad. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros se nos ha de manifestar.